Te regalo la tarde de ayer con su cintura ancha de fuente y esa soledad de las nubes lamiendo la cúpula azul en su derroche de alegría. Y también la tarde de hoy que desfila ante mis ojos como un campo azul para la sed del tiempo. Y te regalo también la tarde de mañana que vendrá con su paso misterioso. Un encuentro con la escritora y editora colombiana Lucía Donadío es un encuentro con la tenacidad y la dulzura, con la sencillez y la serenidad que solo poseen aquellos a quien la vida, pero también la muerte, les ha enseñado lo que es verdaderamente importante. Lucía es sutil, clara, conmovedora como la poesía que escribe. Es también ese tipo de editoras escasas que sabe convertirse en indispensable e invisible a la vez para que la voz y el talento de otros y de otras brille y se escuche. Jóvenes editores se refieren a Lucía Donadío como una madre para la literatura emergente colombiana, y algunas de las plumas más reconocidas de su país señalan a Sílaba Editores, su pequeña pero exitosa editorial, como un faro de la cultura nacional. Lo cierto es que mientras el mundo se vuelve digital, mientras las redes anuncian la muerte del impreso, Lucía sigue trabajando para que las hojas de los libros se conviertan en esas alas con las que vuelan las historias que nos hacen sentir, soñar y viajar. Hoy en Fuerza Latina conversamos con Lucía Donadío sobre la migración, la nostalgia, el desarraigo, las despedidas para siempre, pero también sobre la pulsión de amar y de existir, temas que han marcado su obra y los libros que decide editar. Yo nací en Cúcuta, pero mi padre pues, fue un inmigrante italiano que llegó muy joven a Colombia, de 16 años, solo. Y siempre tuvo pues una nostalgia y un amor por Italia tan grande que nos lo transmitió a nosotros. Y bueno, mi madre era de Cúcuta, pero también era de ancestros italianos. Entonces sí, Italia ha sido un poco como nuestra segunda patria y siempre hemos tenido un vínculo muy grande con Italia porque la familia de mi padre pues estuvo allá y fuimos muchas veces a visitar a los abuelos, tíos. Ese espacio que quizás hace que en tu primera novela, tu último libro, aunque tienes de poesía, te haga hablar de eso, del transitar, del emigrar. Hablemos de ese bellísimo libro que publicaste, el más reciente, Adiós al mar del destierro. Bueno, yo creo que sí, que ese es el tema del libro, la vida de los emigrantes, todo lo que ocurre en las familias cuando se pierde, digamos, un poco la tierra, que también es la identidad, las raíces, el desarraigo. Y pues la novela explora todos esos mundos que viven las personas en varias edades, en varias circunstancias. Ahora que estoy en América, admiro lo que me rodea. Sentado sobre mi baúl, espero al hermano del señor Ventafrida. El sol, resplandeciente desde que pasamos Gibraltar, calienta mi cabello crespo y mis brazos bronceados, pálidos cuando me embarqué en pleno invierno. Yo creo que la poesía es como una revelación que uno siente en instantes y que uno siente que esas palabras que llegan hay que escribirlas. Yo creo que la poesía es como un regalo de los dioses porque eso no es que uno pueda estar escribiendo poesía continuamente. Entonces la poesía es como momentos de epifanías, de conexión como con la belleza, con el universo. Esa poesía que nace en ti, ¿qué crees que le da origen? Me crié en Laureles, en una casa muy grande, con un jardín hermoso, y yo tenía un contacto con la naturaleza y con las flores y con las plantas como si fueran seres que me hablaran y bueno,
El jardín es belleza, colores. Yo a veces me escondía entre las matas como para encontrarme conmigo misma y con la belleza. Entonces yo pienso que de ahí viene como un poco mi relación con lo poético. Y si yo te pidiera que nos describieras para ti qué es bello, ¿cómo defines tú la belleza? Yo creo que es eso que le produce a uno un sentimiento de plenitud, de sosiego, de admiración, cuando a uno le brillan los ojos o le lloran los ojos ante lo bello, una flor que se abre, una hoja, un niño que sonríe. ¿Cómo fue tu proceso de ese espacio íntimo donde uno crea y donde uno escribe sin saber si es bueno o malo al momento en que publica? No, yo me demoré mucho tiempo en publicar. Yo tenía como guardado todo lo que escribía. Cuadernos y cuadernos y cuadernos escritos pues a mano, con mucho desorden, pero ahí fui entretejiendo. Yo me demoré mucho realmente. ¿Pero cómo se hizo ese coming out? Yo trabajaba en Hombre Nuevo Editores, yo era la editora allá, y en algún momento le mostré mis poemas como a varios amigos cercanos, a los que tal vez yo les había publicado. Yo empecé allá una colección de poesía y bueno, como que me dijeron, eso está lindo, porque tienes más, y yo decía, yo sí tengo por allá guardados. Entonces fue una búsqueda en todos esos cuadernos y de pronto sentí como que tenía un libro. Muchos de esos poemas los escribí cuando yo vivía en una calle donde había unos árboles que se llaman estremadelios, que tienen una florecita blanca, y yo recogía una flor y la llevaba al escritorio y la dejaba ahí, y yo sentía como que después me venía el poema. Y ese primer libro se llama Sol de Estremadelo y lo publiqué allá en Hombre Nuevo Editores. Un hombre vende limones en la esquina de los días. Atraviesa la ciudad entera sin moverse de sus 10 metros cuadrados. Desfilan por sus ojos los transeúntes de la mañana. La fugacidad de cada instante se siembra en sus pupilas negras. Quiero que hablemos de la arriesgada, absolutamente, perseguidora de utopías, que hace 11 años crea Sílaba Editores. Alguien publica un faro de la cultura en Colombia, de la literatura en Colombia. Yo ya había sido pues editora, tenía esa experiencia y amaba los libros, y llegó a mis manos un libro hermoso que yo sentí que si ese libro no tenía editorial, era un libro huérfano, como sin editor, que no lo iban a conocer, que no se iba a vender. Y yo dije, ay no, yo no puedo cometer como esta equivocación, ¿no?, de tener este libro, y tenía que hacerlo rápido. Yo no se me ocurrió ir a ver quién lo quiere publicar, porque no hubiera sido rápido y fácil, y de pronto dije, ¿y si hago una editorial? Ahí como que me vino la idea, y claro que yo ya tenía ese sueño guardado. Un libro es como un hijo. Bueno, cuando uno escribe y uno sabe todo lo que hay detrás de un trabajo de escritura, yo me emocionaba cuando recibía un libro. Entonces yo había hecho ya muchos libros y había sentido como esa alegría, esa pasión, eso que uno siente, que uno vibra ahí con lo que está haciendo. Y bueno, y hacer el libro realidad, pues es que corregir el libro es una parte, pero todo lo que sucede en el encuentro con el otro, con el autor, lo que el autor quiere hacer, lo que uno encuentra en el libro, la conversación que se teje alrededor del libro, la carátula, todo lo que hay detrás de un libro es todo tan bonito y tan emocionante, que yo me apasioné por ese oficio y sentí que sí, que ahí estaba mi vida, y así empezó Sílaba. Lucía, ¿qué hace que Lucía Donadío, la escritora pero también la editora, o que Sílaba Editores, diga la o lo publico? Lo fundamental para nosotros es que haya una escritura genuina,
que uno sienta que hay una voz propia, que hay alguien que está como escribiendo con el alma. Porque es que cuando uno escribe desde el alma, está escribiendo algo singular, algo que no es de otro. A veces esos libros no son tan perfectos. También está el gusto. No todos los libros le gustan a uno, entonces puede que haya libros que no hemos publicado porque no nos han gustado a pesar de que sean buenos, pero pues para eso hay otros editores. Es decir, uno también pone lo personal, el gusto de uno, lo que a uno le llega. O sea, tú reconoces lo que no reconocen todos los editores, y eso que es imposible uno despojarse de su capital cultural para hacer una elección. Sí, de alguna manera sí. Claro que yo no soy la única que leo lo que publicamos, porque ya somos, pues nos llegan muchos libros a veces y somos, pues yo no trabajo sola, tengo un equipo de personas, tengo una socia que se llama Alejandra Toro, tenemos colegas que nos leen y evalúan los libros, entonces no siempre soy yo, digamos, pero sí, nosotros sí, pues apostamos a lo que nos gusta y a lo que sentimos. Y a veces decimos que no a libros que tal vez son buenos, pero no encajan con, o no sentimos eso que yo digo, que tiene alma, que tiene fuerza, que tiene la voz como del autor. Nosotros hacemos un trabajo con mucho apasionamiento por lo que hacemos, con verdadero interés en hacer este trabajo y gusto. Adicionalmente, nosotros tenemos una apuesta por los autores, por hacer que Sílaba sea de verdad una casa para sus obras y para ellos. Entonces es un trabajo acompañado, cuidado, amoroso, en el que pues, nos esforzamos además porque ese libro de verdad llegue a los lectores, que sería, digamos, como el deber ser de un editor, ¿cierto? Que no solamente pues acompañe a la autora que saque su libro, sino que de verdad ese libro llegue a la mano de alguien que lo lea y pueda recibir, pues pueda como completarse en el proceso que realmente tiene una obra literaria, en fin, que es el de ser leído. Nosotros no hacemos libros para vender con grandes cantidades o bestseller, sino libros buenos que sabemos que van a tener una lectura permanente y que se puede prolongar su existencia por tiempo. Lucía, ¿cuáles han sido esos momentos o esos episodios de tu vida que hoy te hacen ser la editora reconocida que eres? Yo creo que la paciencia y el amor, porque yo cuando hago un libro de verdad lo hago con todo, con toda mi alma, cuando me embarco, digamos, en publicarle un libro a un autor, pues lo hago con muchísimo amor y como con mucha paciencia y trato de que ese libro sea lo mejor, lo más bello, pongo mi alma en él, como yo creo que uno debería hacer en todos los oficios. Bueno, yo escribiría a Lucía Donaído de una manera entrañable. Ella me recibió en la editorial sin saber quién era yo, confió en mí. Es muy difícil que un editor confíe en un joven y además un joven poeta. Generalmente las editoriales o las editoras no confían en nosotros, sé de su amor profundo por los libros, por este oficio. Entonces ella es como una representación del mundo literario. Lucía, ¿por qué es importante leer hoy? Y voy a ser de abogado del diablo. Hay tantas formas hoy de uno de alguna manera alimentar su universo cultural. Y obviamente hay que hablar del internet y las posibilidades que dan la tecnología, porque es importante cuando uno viaja meter su libro y tenerlo consigo. El libro tiene algo muy, muy bello y es que el encuentro con el libro es como al ritmo de uno, es como tan personal, uno puede parar el libro donde quiera, volver a él. Con el libro yo puedo conversar, subrayar, anotar. Creo que es como una conversación muy, muy intensa y yo creo que por eso pienso que leer es muy importante, pero también pienso que no todo el mundo pues tiene que sentir eso que a mí me apasiona con los libros. Hay personas que lo sienten caminando en la naturaleza, sienten que leen el mundo, que se conectan, o a través de música, o la música, sí, hay tantas maneras, pero... Este es tu lenguaje. Sí, y pues probablemente también los libros tienen
pues mucha información. Yo creo que los libros recogen mucho la historia del hombre y ahí tal vez todos pudiéramos conectar. Lucía, pero en el 2013, ¿qué te hacía creer, además de tu pasión por los libros, que un libro físico iba a tener vida, que las hojas de un libro físico le iban a permitir volar, cuando era, en teoría, el fin de los periódicos, de las imprentas y de los libros? Ay, yo nunca creí en eso de que el libro se fuera a acabar. Yo pensaba que eso no era cierto, que el libro, y la verdad es que el libro físico sigue teniendo más vigencia. Pues en esta época de la pandemia tal vez lo digital sí ha tenido como mucha fuerza, pero el libro físico no, yo no creo que se acabe, pues no sé, quién sabe si llega ese día fatídico, espero que no. La pandemia precisamente ha golpeado la industria editorial. Sí, claro, sobre todo las ferias, es decir, no tener ferias, las ferias son nuestros momentos de encuentros con los lectores, de las ventas directas, de eventos, de lanzamientos de libros. Entonces no tener esas ferias ha sido durísimo porque pues esa es parte como de nuestros rituales, digamos, la Feria de Bogotá, la Fiesta del Libro de Medellín, son ferias muy significativas donde vendemos además muchísimo. Pero uno se imaginaría, o quizás ingenuamente soñaría, que la pandemia le abrió espacios de lectura y tiempo para la lectura a las personas. ¿No ha sido así? Yo pienso que sí, la gente ha leído más y, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas ventas directas que antes no hacíamos. Pues nuestros libros se distribuían básicamente en librerías y las ventas en ferias. Ahora tenemos pues ventas directas y mucha gente nos escribe por WhatsApp, al correo, pidiendo libros. Entonces yo creo que sí, y he hablado con colegas libreros y editores y dicen que se han vendido pues muchos libros. Lo que pasa es que los otros espacios son simbólicos también del universo de los libros, de encontrarse con los colegas, los amigos. Lucía, el momento de la literatura latinoamericana. ¿Cómo sientes este momento en que América Latina está creando, yo creo, incluso géneros de literatura? Lamentablemente, todavía estamos los países muy aislados, o sea, cada país tiene como su mundo literario que a veces no se conecta con el de otros países. ¿Por qué? Porque pues hay unos pocos escritores que se conocen en toda América Latina, pero hay muchos buenos escritores que se quedan en su país y no logran. ¿Por qué? No logran pasar fronteras. Porque los libros, el envío de libros a otros países es costosísimo. Entonces, ¿qué hacemos los editores a veces? Buscar un editor en otro país que quiera hacer una coedición con uno, es decir, que ese libro que uno tiene lo publique en otro país. Entonces yo creo que eso es desafortunado porque hay tanto talento. Lo que sí me parece bonito es que hay muchas escritoras mujeres. Quiero que hablemos de eso porque cuando uno habla de la literatura latinoamericana, a uno desafortunadamente, obviamente con las limitaciones que todos tenemos, se nos vienen a la cabeza una cantidad de nombres de hombres. Sí, así es. ¿Por qué? Si tenemos además, por ejemplo, escritoras de poesía maravillosas. Sí, mira, yo creo, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos más libros de hombres que de mujeres. Aunque tenemos las puertas abiertas a libros de mujeres, no nos llegan tantos. Yo creo que todavía, pues, tal vez hay menos mujeres escribiendo y tal vez no se atreven, o hay cierto, yo he notado que muchas de las mujeres que hemos publicado les ha dado trabajo, pues como mostrar su obra. Entonces yo creo que eso de alguna manera nos marca, pero yo sí creo que hay como una especie de surgimiento en este momento de las mujeres, y hay muchas escritoras latinoamericanas que están, y hay asociaciones y hay grupos y estamos intentando como apoyarnos. Lucía, si te pidiera solamente 3 nombres de 3 escritoras latinoamericanas que nuestra audiencia
debería buscar, ¿cuáles serían? Bueno, me gusta mucho la chilena Alejandra Costamagna, María Fernanda Ampuero y Margarita García Roballo, que es colombiana. Que es colombiana. Sí, esas tres me gustan. ¿Cuál ha sido el texto que más te ha conmovido, que ha llegado a tus manos? ¿Cuál es esa historia? No sé por qué me viene en este momento un libro que es de una escritora italiana y se llama Dacia Maraini. Y yo le había escuchado a ella unos poemas muy alegres, muy bellos, y ella me mandó 2 libros. Y yo empecé a leer Noche de fin de año en el hospital. Y me conmovió y me hizo, lloré mucho porque es la historia de, ella se enamoró de un músico, creo que era 30 años menor que ella, y tuvieron un amor durante muchos años y de repente él se enfermó y se murió. Y después de haber explorado la muerte y de haber escrito sobre la muerte, Lucía, llega a ti la muerte del ser más querido. Camilo, tu hijo de 35 años, desaparece, se va a uno de sus viajes, esta vez a uno desconocido, muy recientemente. ¿Qué hace? Ya no en la editora, ya no en la escritora, sino en Lucía, la mamá. Enfrentar lo más difícil que puede enfrentar una mujer y una madre. Sí, ha sido la experiencia más fuerte de mi vida. La pregunta es imprudente, Lucía. ¿Qué hacen o cómo haces para estar aquí? No es imprudente porque pues no soy la única madre que ha perdido un hijo en el mundo. Y eso es algo que a veces me consuela porque también pienso cuántas madres han perdido sus hijos en la guerra o en circunstancias mucho peores. Entonces uno a veces también piensa, bueno, pues eso no sucede a veces. Yo creo que llorar y llorar mucho ayuda porque es parte del proceso. Yo creo que Camilo pues tenía una vida hermosa por delante, pero también tuvo una vida hermosa y hizo una obra artística muy, muy valiosa, hizo una búsqueda de lo que él quería. Entonces siento al menos ese consuelo de saber que Camilo sí hizo muchas cosas que quería y pienso que toda esa fuerza de Camilo, pues a veces pienso que me da fuerzas también a mí pensar que Camilo, pues que yo creo que a Camilo le gustaría que yo siguiera en la vida y en la lucha. Él me decía mucho, mamá, ánimo, fuerza, tú escribes lindo, tú haces un trabajo hermoso con los libros. Él soñaba con leerse la novela, eso fue terrible porque yo entregué la novela a la imprenta 8 días antes del accidente. Entonces, no, ha sido durísimo, la verdad es que ha sido muy duro, pero yo también he pensado que los libros a mí me han salvado la vida siempre. Han sido esa tabla sí, en la que creo que sigues navegando estas olas que a veces vienen tan fuertes. Que los libros me sostienen y el sueño de un libro. En este momento, por ejemplo, hay 3 libros de autores jóvenes que están en imprenta, que se ganaron premios. Entonces yo pienso en esos muchachos y pienso en ellos con una alegría y digo, no, estos libros tienen que salir bien hermosos y les dije que sí, a pesar del cansancio y del dolor, pero hay dije, que mantener. Sí. Cada sílaba de cada autor que llega lleno de sueños y proyectos, como los tenía Camilo. Sí, yo pienso que eso me ha ayudado. Lucía, todo este dolor, todo este vacío, ¿estás siendo capaz o serás capaz algún día de traducirlo en prosa, en poesía? ¿Será una narración? Yo sí creo que yo le escribiría a Camilo un libro, o un libro sobre Camilo, no sé, pero sí siento que lo haré, siento que es como, sí, ya me lo he imaginado, he soñado a veces, no sé si será
algo biográfico, si lo convierto en personaje de novela o si le he escrito algunos poemas en este tiempo. A veces le escribo cartas en mis cuadernos, como si contándole cosas. Lucía Donadío, gracias por, a pesar de esa pérdida irreparable tan reciente, seguir revisando sílabas que tantos hombres y mujeres de tantas edades te presentan con tanta ilusión y de seguir sacando fuerza para hacer realidad el sueño de publicar un libro. Gracias, Lucía, gracias por tu testimonio y gracias por tu interés.